Hola y bienvenidos a Al Renacer Espiritual. Es un placer tenerlos en este canal de YouTube, donde juntos exploraremos temas relacionados con el crecimiento personal, la espiritualidad y el bienestar emocional. En este video, hablaremos sobre la vida de Jesucristo y las profecías que se encuentran en la Torá, el libro sagrado del judaísmo. La Torá contiene numerosas profecías que hablan sobre la llegada de un Mesías que traerá la salvación al pueblo judío y al mundo entero. Hablaremos sobre cómo Jesucristo cumplió muchas de estas profecías, según la interpretación cristiana, y cómo su vida y su mensaje han tenido un impacto profundo en la historia de la humanidad. Exploraremos algunas de las profecías más destacadas de la Torá, y cómo Jesús las cumplió, como su nacimiento en Belén, su descendencia de la línea de David, su ministerio público y su muerte y resurrección. A través de este video, esperamos profundizar en la relación entre la Torá y la figura de Jesucristo y cómo estas enseñanzas han sido interpretadas a lo largo de la historia. La Torá es el libro sagrado del judaísmo y contiene la ley, la historia y la teología de los judíos. Según la tradición judía, el Mesías, o Mashiach en hebreo, es un líder y salvador esperado que vendrá a redimir al pueblo judío y establecer un reino de paz y justicia en la tierra. En la creencia cristiana, Jesús es considerado como el Mesías, quien cumplió las profecías del Antiguo Testamento, que incluyen las profecías mesiánicas de la Torá. Sin embargo, la mayoría de los judíos no aceptan esta afirmación, ya que no ven a Jesús como el Mesías. Las diferencias entre las creencias cristianas y judías sobre el Mesías son principalmente teológicas. Los judíos creen que el Mesías aún no ha llegado y esperan su venida, mientras que los cristianos creen que Jesús fue el Mesías y que ya ha cumplido su papel. Existen varias profecías en la Torá que se relacionan con el Mesías y su venida. Algunas de las profecías que se consideran relevantes para la discusión incluyen: el Mesías será descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, Génesis 12:3, Génesis 22:18, Números 24-17. El Mesías nacerá de una virgen, Isaías 7:14. El Mesías será de la tribu de Judá, Génesis 49:10. El Mesías será un rey como David, Jeremías 23:5. El Mesías será crucificado, Salmo 22:6. El Mesías resucitará de entre los muertos, Salmo 16:10. Las creencias cristianas y judías sobre el Mesías presentan diferencias significativas. A continuación, te proporcionaré una breve descripción de ambas perspectivas. Creencias cristianas sobre el Mesías. Los cristianos creen que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Consideran que Jesús es el Hijo de Dios y que su venida cumplió las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Los cristianos creen que Jesús vino al mundo para redimir a la humanidad y ofrecer salvación a través de su muerte y resurrección. Esperan su segunda venida en el futuro, cuando regresará para juzgar a vivos y muertos. La creencia en Jesucristo como el Mesías es fundamental para la fe cristiana y constituye la base del cristianismo. Creencias judías sobre el Mesías. Los judíos esperan la venida del Mesías, que aún no ha llegado según su creencia. El Mesías, en el judaísmo, será un líder humano descendiente del rey David, que establecerá la paz y la justicia en el mundo. El Mesías judío no se considera divino ni se le atribuyen características sobrenaturales. Será un líder sabio y carismático que gobernará con rectitud y restaurará el reino de Israel. La llegada del Mesías judío no está relacionada con la salvación individual, sino con la redención del pueblo judío y la instauración de una era mesiánica de paz y armonía en el mundo. Las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo han evolucionado y varían en diferentes contextos y comunidades. Aquí hay algunas perspectivas generales sobre cómo se miran ambas religiones en la actualidad. Diálogo interreligioso. En muchos lugares, tanto a nivel local como internacional, hay un enfoque creciente en el diálogo y el entendimiento mutuo entre cristianos y judíos. Se promueven el respeto, la colaboración y la búsqueda de puntos en común,
así como el reconocimiento de las diferencias teológicas y las tradiciones particulares de cada religión. Reconocimiento del judaísmo como una religión hermana. Muchos cristianos y líderes de iglesias reconocen al judaísmo como una religión hermana y valoran su importancia histórica y teológica. Se fomenta un mayor conocimiento y aprecio de las raíces judías del cristianismo y se busca evitar cualquier forma de antisemitismo o actitudes negativas hacia el judaísmo. Respeto por la diversidad dentro de cada tradición. Tanto en el cristianismo como en el judaísmo, existen diferentes corrientes y denominaciones con distintas prácticas y enfoques teológicos. Se promueve el respeto y la tolerancia hacia la diversidad dentro de cada tradición religiosa, reconociendo que no todos los cristianos o judíos tienen las mismas creencias o prácticas. Desafíos teológicos y diferencias persisten. A pesar de los esfuerzos de diálogo y entendimiento, existen diferencias teológicas fundamentales entre el cristianismo y el judaísmo que aún persisten. Las creencias cristianas en la divinidad de Jesús y su papel como el Mesías siguen siendo puntos de desacuerdo con el judaísmo. Estas diferencias son reconocidas y respetadas, incluso en el contexto del diálogo interreligioso. La razón principal por la cual los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías se basa en diferencias teológicas y en interpretaciones del Antiguo Testamento. A continuación, te proporcionaré algunos de los motivos más comunes. Interpretación mesiánica. Los judíos tienen una interpretación diferente de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, en comparación con los cristianos. En el judaísmo, el Mesías se considera un líder humano que aún no ha llegado, descendiente del rey David, que traerá paz y restaurará el reino de Israel. No se espera que el Mesías sea divino ni que cumpla con los conceptos cristianos de salvación y redención. Cumplimiento de las profecías. Los judíos sostienen que Jesús no cumplió las profecías mesiánicas según su interpretación. Por ejemplo, citan que Jesús no logró restaurar la soberanía política de Israel, ni reunir a todas las tribus judías. Además, el concepto de la crucifixión y resurrección de Jesús como parte del papel mesiánico es incompatible con la visión judía. Contexto histórico. Para muchos judíos, el contexto histórico y cultural en el que Jesús vivió y enseñó no concuerda con las expectativas mesiánicas judías de la época. La idea de un Mesías crucificado y su mensaje de salvación individual no encaja con la visión judía centrada en la redención colectiva y la restauración de Israel. Teología y concepto de divinidad. El concepto de la divinidad de Jesús, central para el cristianismo, es incompatible con el monoteísmo estricto del judaísmo, que sostiene la creencia en un solo Dios sin ninguna manifestación trinitaria. Para los judíos, la idea de un Mesías divino va en contra del principio fundamental del monoteísmo judío. Los cristianos aceptan a Jesús como el Mesías principalmente debido a su fe en las enseñanzas y creencias centrales del cristianismo. Aquí hay algunas razones clave por las que los cristianos reconocen a Jesús como el Mesías. Cumplimiento de las profecías. Los cristianos creen que Jesús cumplió numerosas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Ven en las palabras, acciones y eventos de la vida de Jesús una correspondencia con las profecías que se referían al Mesías, como su linaje davídico, su nacimiento en Belén, su ministerio, su crucifixión y su resurrección. Enseñanzas y acciones de Jesús. Los cristianos encuentran en las enseñanzas y acciones de Jesús una revelación de la voluntad de Dios y una muestra de amor, misericordia y gracia divina. Consideran que Jesús enseñó sobre el reino de Dios, la salvación y la vida eterna, y que sus enseñanzas y ejemplo de vida son fundamentales para la fe y la práctica cristiana. Sacrificio redentor. Los cristianos creen que Jesús murió en la cruz como un sacrificio redentor por los pecados de la humanidad. Consideran que su muerte y resurrección proporcionaron la reconciliación entre Dios y la humanidad, y la posibilidad de la salvación y la vida eterna. Revelación de la naturaleza divina. Para los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios y, en muchos casos, la segunda persona de la Trinidad. Ven en él una manifestación de la naturaleza divina encarnada en forma humana.
creyendo que en Jesús se reveló plenamente el amor y la gracia de Dios hacia la humanidad. Desde la perspectiva cristiana, Jesús es considerado el Mesías y el Salvador del mundo, mientras que desde el judaísmo se espera la llegada de un Mesías humano que restaurará el reino de Israel. La idea de que Jesús pudo haber sido solo humano y no divino es una perspectiva que ha sido debatida a lo largo de la historia y que plantea interesantes reflexiones. Independientemente de la interpretación de su naturaleza divina o humana, el mensaje y las enseñanzas de Jesús han tenido un impacto duradero en la historia y han sido fuente de inspiración para millones de personas. Sus enseñanzas sobre amor, compasión, justicia y servicio a los demás continúan siendo relevantes hoy en día, independientemente de su naturaleza divina o humana. Si se demostrara de manera concluyente que Jesús no era de naturaleza divina, ¿cambiaría eso tu perspectiva y creencia sobre la religión cristiana y su importancia en tu vida? ¿Por qué o por qué no? La posibilidad de que Jesús no sea de naturaleza divina plantea una reflexión profunda y desafía nuestras creencias arraigadas. Si consideramos esta perspectiva, es importante recordar que la fe y la espiritualidad van más allá de las cuestiones de divinidad. Independientemente de la naturaleza de Jesús, su mensaje de amor, compasión y servicio sigue siendo una guía valiosa para nuestras vidas. Su ejemplo de humildad y dedicación al prójimo nos inspira a ser mejores personas y a trabajar por un mundo más justo y equitativo. Si nuestro enfoque cambia hacia la humanidad de Jesús, podemos encontrar una conexión más profunda con sus enseñanzas y un sentido de empatía compartida. La historia de Jesús se convierte en un testimonio poderoso de lo que un ser humano puede lograr cuando vive en armonía con los valores espirituales y promueve el bienestar de los demás. En última instancia, nuestra relación con la religión y la fe es personal y única. Si la naturaleza divina de Jesús se ve cuestionada, esta reflexión puede ser una invitación a explorar y profundizar nuestra comprensión de la fe, la espiritualidad y la búsqueda de un propósito más allá de las definiciones tradicionales. Gracias por tu interés en nuestro canal Al Renacer Espiritual. En este canal, exploramos temas relacionados con la fe, la espiritualidad y el crecimiento personal. Reflexionamos sobre la búsqueda de un propósito más profundo en la vida y cómo cultivar una conexión espiritual en un mundo cambiante. Te invitamos a suscribirte y compartir este canal para explorar juntos el camino del renacer espiritual.